Vamos a continuar en el estudio de la palabra, porque esta es la vida eterna, conocerlo a Él. Y en verdad es que es un arduo trabajo, hermano, y va contra nuestra naturaleza. Por eso discipulado tiene que ver, discípulo tiene que ver con disciplina. Hacernos tomar la imagen del que nos está instruyendo. Y no es cualquiera, es Dios en carne el que nos está diciendo cómo debemos de conducirnos. Y es arduo, y el Padre reveló, y son 66 libros. Es arduo y deben estar ¿en dónde? Memorizar los 66 libros. Si a muchos de nosotros por la edad ya la tabla de multiplicar a veces ya no me acuerdo exactamente, pero sí es menester, hermano, que la palabra de Cristo se mantenga en nosotros. Dice Colosenses capítulo 3, y es uno de los 3:16 que debemos de grabar, porque muchos, gracias a Dios, tenemos memorizado Juan 3:16, ¿verdad? Que decimos que es el Evangelio en condensado, y es verdad, o sea, Juan 3:16 lo tenemos memorizado, pero aquí les invito a memorizar Colosenses 3:16 porque habla de memorizar, ¿sí? Colosenses 3:16, ¿ya llegó ahí? Muy bien, le doy lectura. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Entonces vemos que Colosenses 3:16 nos manda a que la palabra de Cristo dice habite, more. O sea, es memorizar la palabra, hermano. Y uno de los problemas del ser humano es que somos dados a olvidar. Tan es así que el Señor dictó que se repitiera el acto de la Santa Cena, el memorial, para que no se nos fuera a olvidar lo más grande, que Él fue a la cruz del Calvario por nosotros. Es muy importante entonces, porque Dios en su misericordia, hermanos, a través del estudio, sí es verdad que tenemos problemas con la memoria. Y es donde Él les decía, ¿se acuerdan del domingo pasado? Digo yo, el domingo próximo pasado, cuando dice en Mateo 12, es más, ¿sí se acuerdan lo que estudiamos el domingo pasado, familia? Fue Mateo 12, de que Jesús es el Señor del día de reposo, y dice que cuando por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo, sus discípulos, también aclara la Escritura que no fue Jesús, sino sus discípulos que arrancaban espigas y se comían el grano. Y inmediatamente los fariseos, porque los religiosos, los fariseos, estaban a la caza de un error para atacar al Señor Jesús. Ellos no lo aceptaban, y Él les dice en los momentos ya de argumentación, les dice, si no me creen por lo que digo, créanme por lo que hago, dice. Y ellos se renegaban, y cuando ya estaba más álgida la confrontación, les dicen, no, si no te aborrecemos, no te vamos a apedrear por lo que haces, sino por lo que dices. ¿Sí se acuerdan? Dice, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, no lo podían soportar. Así es el fariseo. Los fariseos son feos, hermanos. Los religiosos siempre su ocupación es sobre otros. ¿Y por qué? Porque ellos no querían perder su comodidad. Ellos ya ellos eran los dueños
de la revelación de Dios. Ellos decían quién entraba al reino y quién no. Ellos y el Señor. Estudiamos que en este capítulo 12 se rompe algo y ya se empiezan a develar las armas. Fue subiendo de intensidad ya la pelea, la guerra. Y vemos que en este capítulo 12 ya le dicen, oye, ¿por qué comen sin lavarse las manos? Porque el fariseo exalta la ley, cuando Dios dio la ley para beneficio del hombre. Sí, la ley es buena, santa y justa, porque es por la ley revelada que nosotros conocemos el pecado. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. La ley muestra el pecado, pero hasta allí está limitada. La ley no puede quitar el pecado, porque la paga del pecado, ¿cómo se paga? Es por muerte. Entonces la ley, pero es buena porque la ley te lleva a Cristo. Y dice que el cumplimiento de la ley es Cristo, y el cumplimiento de la ley es el amor, porque si amamos no vamos a desear mal a nuestro prójimo, ¿verdad? Pero ¿qué estamos hablando? De la memoria. ¿Qué sucede? Que ellos le dicen, ¿por qué están comiendo el día de reposo? ¿Sí? Y el Señor les dice, ya se les olvidó. ¿No se acuerdan lo que hizo David en el Antiguo Testamento? Es que son 66 libros que nosotros ya tenemos, hermano. Y muchas veces erramos porque ya se nos olvidó el libro del Antiguo Testamento o el libro del Nuevo Testamento. Nosotros al sacar nuestro trazado decimos, oye, pero es que acá dice esto y esto confirma esto y esta es la respuesta de esto. Pero ¿por qué fallamos? ¿Cuántos pueden y se atreven a decir? Por nuestra falta de memoria. Pero la memoria se ejercita, hermano. Se ejercita. Si uno está y repite y pasa uno tiempo estudiando, uno se asombra, hermano, de que puede entrar tal cantidad de información, porque Dios no nos demandaría. Recuerde que Dios nunca nos va a exigir nada sin antes darnos la capacidad para cumplir su mandato. Así que ellos eran los maestros de la ley. Ellos eran los que debían de recordar todo el Antiguo Testamento. Y ahí los agarraba nuestro Señor. No han leído, pero es que no se acuerdan, no leyeron lo que hizo David. El Señor siempre se remitía al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el tiempo que Jesús estaba, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que tenían para argumentar? Y no cargaban Biblias, porque todo era oral, pero estaban los pergaminos. Pero el Señor les decía, ¿no se acuerdan? Lo que dijo el profeta, el mismo Juan el Bautista que vimos las semanas antepasadas, tuvo una duda, ¿se acuerdan? Porque a él Dios lo envió. Pero ¿qué estaba sucediendo? Que él vio la primera parte de la obra de Cristo, el Cordero de Dios. Y a él no le cuadraba porque él decía, no, y dice el profeta Isaías que sacará a los presos de la cárcel. Y él ya iba a cumplir 1 año en la cárcel y le manda a decir, ¿eres tú o esperamos a otro que venga a hacer la parte del león? No, él es Cordero y León. Pero es a su tiempo, hermano. Así que debemos nosotros pedirle a Dios con mucha modestia, con mucha sencillez, decirle, Señor, aclara mi memoria, que tenga hambre y sed, que repita yo tu palabra. Porque lo dice claramente, recuerde, si usted graba ahí 3:16 es importante, como Juan 3:16, ¿está qué? Y hay muchos 3:16 casualmente en la Escritura que hay que renombrar. Y entre ellos Colosenses 3:16 habla de ¿qué? De lo que estoy iniciando. Memorizar, hermano.
que la palabra, ¿qué dice? Habite, more, permanezca, poco, no, en abundancia en vosotros. Y que cómo debemos hablar entre el pueblo. ¿Cómo dice que debemos de hablar entre el pueblo, hermano? Dice que enseñándoos con toda sabiduría. Amados, si nosotros vamos a exhortar, vamos a hacer observaciones, tienen que ser desde una mente bíblica, de un corazón bíblico. Porque lo que es el permanecer en la palabra, llegamos al conocimiento de la verdad, y el conocimiento de esa verdad nos hace verdaderos discípulos, y el verdadero discípulo es alguien que está en libertad. Disfrutamos la libertad, porque el mentiroso no puede llegar a coartar nuestra libertad diciendo es que esto, el otro no. Escrito está. Y ahí no había Biblia. Y en el desierto, Satanás recita la palabra en el Salmo 90, versículo 11 y 12. Le dice, lánzate al vacío, escrito está. ¿Quién lo dijo? Satanás. Pero el Señor Jesús le refuta también, ¿cómo? Sí, Satanás, pero escrito está también. Y es que ese es el ejemplo para la guerra, la batalla espiritual. No nada más es fuera, demonio, y de ahí no salen, hermano. No, ¿por qué Satanás no tiene derecho sobre mí? Tiene que morar la doctrina, la palabra abundante en mí. Y conoceréis la verdad. ¿Y esta verdad? Os hará libres, verdaderamente libres. No es por practicar liturgias, es porque la palabra de Dios está abundantemente en nosotros. Aleluya. Saber rebatir con argumentos bíblicos, hermano. Nadie te puede engañar. Si alguien te dice, un religioso, un fariseo, pero también está escrito esto. Tengo que argumentos bíblicos, hermano. Entonces, ¿cómo debe ser la comunión y la comunicación en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia? Dice aquí, no tenemos que andar pensando, no, dice, con toda sabiduría, y la sabiduría de lo alto, dice, enseñándoos, hermanos, podemos y debemos amonestarnos, sí. ¿Qué es amonestar? Es llamar la atención, decirle, hermano, su conducta. No, ¿quién eres tú para corregirme? No, lo estoy amonestando porque quizás usted no lo está viendo. Dice exhortar a tiempo y fuera. El que te ama te va a exhortar, pero antes de exhortarte, esa persona va a examinar en su corazón que va a ir contigo a exhortarte. ¿Por qué? Porque te ama. Porque lo que no proviene de amor es legalismo. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero misericordia sin verdad es juicio, es fariseísmo, es religión. Es decir, no, es con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y qué más dice ahí? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entre más palabra haya morando en usted, amado hermano, en nosotros, recuerde que el Espíritu Santo, ¿qué va a tomar? La palabra que está en nosotros. ¿Sí? Hay gente que dice que están llenos del Espíritu Santo, pero les falta palabra. Entonces, ¿de dónde va a tomar el Espíritu Santo la palabra para redarguir nuestro corazón? Dice que Hebreos 4:12, la palabra la toma el Espíritu Santo y corta hasta llegar ¿a dónde, hermano? A la intención, discierne la intención. Amado, pero no nos engañemos, esa es la obra del Espíritu Santo. Desgraciadamente, tristemente, hoy día pulula. Es que está lleno del Espíritu Santo. Sí, digo yo, pero le falta palabra. Entonces no hay de dónde echa mano el Espíritu. Recuerden, lo hemos hablado hasta el cansancio. El Espíritu Santo no opera en vacío. Toma la palabra de Cristo y te convence con la palabra de Cristo. Y nos confirma que esa palabra que Cristo
habló es palabra de Dios. Entonces, con eso como introducción, vamos pues a este tiempo de adoración. Tengo las 7 en punto, a las 8 nos vamos. Hoy es un jueves hermoso, aleluya. Hace calor, gloria a Dios. Hoy es el día que hizo el Señor y estaremos alegres. Y no hay mejor lugar, hermanos, que estar en su presencia, que estar ocupando el tiempo de una manera excelente. Así que vamos a Mateo capítulo 12. Vimos el domingo pasado cuando ya los fariseos se le abalanzan y empiezan a señalar, porque recuerde que el trabajo fariseo religioso es ¿qué? Señalar, acusar, juzgar. Y se nos manda a nosotros a que no juzguemos, pero sí debemos de juzgar. Pero debemos de juzgar con justo juicio, no según las apariencias. Porque muchos recuerden es la palabra de hoy. Mateo 7, ¿qué dice? No juzguéis para que no seáis juzgados. Y allí se amoldan muchos que dicen, no me digas nada. Porque dice no juzguéis. Sí, no te va a juzgar otro que sea igual que tú, sino que te va a juzgar para edificación alguien que tenga respaldo. ¿Por qué? Porque está viviendo la palabra. Dice que nosotros podemos reprender a otros cuando nuestra obediencia sea perfecta, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿debemos de señalar? Sí. ¿Y debemos de señalar para enseñorearnos? Absolutamente no. Vimos en una meditación en un martes que la palabra es para edificación. Todos los que profetizar es que con la palabra le voy a decir, pero yo debo examinar en mi corazón que voy para edificación, no para destrucción, ¿sí? No como maldad de decir ahora me voy a desquitar, no. Porque toda exhortación tiene que ir primeramente con amor. ¿Sí estamos ahí? Si tú vas a exhortar a alguien, analízate primero y di, ¿lo estoy llamando? ¿Le voy a decir esto porque le amo o le voy a decir esto porque me choca? Entonces, en Mateo 7 dice, no juzguéis. Pero luego vimos que dice, no juzguéis según las apariencias. Dice el Señor, juzgad con justo juicio. Ahora, y también el juicio es para exhortación. Nosotros no podemos juzgar para decirle a alguien, tú te vas a ir al infierno y tú sí vas a entrar al cielo. No nos compete eso. ¿Sí? Nos compete la exhortación. El decir, hermano, lo veo, o hermano, lo vi en un lugar, o hermano, lo vi en su vehículo y no llevaba a su esposa, era su secretaria, hermano. O sea, y decirle claramente, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Pero uno tiene que decirlo, ¿qué? Para edificación y no para destrucción. Entonces, vemos el domingo pasado, hablamos del Señor del día de reposo y cómo Él les aclara y les dice, si una oveja de ustedes se está ahogando en el fango un sábado, ¿la vas a salvar? Seguro ellos la salvaban. Dice, no vale más un hombre que un animal. Dice, fariseos hipócritas, porque ponderan la ley cuando la ley es para beneficio del ser humano. Y Jesús les dice, o no han leído. Esto me mata a mí, hermano. ¿Por qué? Porque eran maestros de la ley y ellos ya se les había olvidado que los sacerdotes trabajaban en el día de reposo en el templo y ellos eran sin culpa. Pero si ellos no trabajaban, pues ¿quién iba a sacrificar? ¿Y Jesús qué les dijo? Algo que les enloquece, ¿qué les dice? Uno mayor que el templo está aquí. Ya querían acuchillarlo sin juicio, sin nada. Pero Él, ¿qué les está enseñando, hermano? Que la ley de Dios es para bendición
y para beneficio del ser humano. ¿Cómo sabríamos que estamos en pecado si Dios en su misericordia no los hubiera revelado? Moriríamos e iríamos al infierno porque el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa. Tú eres pecador. Gente que no sabe que es pecador porque no quiere escuchar la palabra, no es por decir, no, pues es que yo no sabía. No, la paga del pecado es muerte. Es muy importante entonces, hermano. Por eso es que nosotros como iglesia hemos determinado aprovechar el tiempo. Y en verdad es el poco tiempo que yo puedo cuando llegan, hermano, darles la palabra. Quisiera quitar muchas cosas y solo ponernos a la palabra, hermano. Porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y decirle, hermano, memorice la palabra porque en ello le va la vida, nos va la vida. El Señor les decía, ¿y ellos eran qué? Maestros de la ley. Eran los doctores de la ley. Y Él les dice, ustedes no han leído cómo los sacerdotes en el templo, el Sabbat, trabajan y son sin culpa. Ellos no habían entendido el espíritu de la ley. Y Él les dijo de David, cuando comió de los panes de la proposición el sábado, que solo pueden comer los sacerdotes, y él cómo los enloqueció. Uno mayor que David está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Y señal no le será dada, lo vamos a leer más adelante, sino la de Jonás. ¿Y qué decía él? Ayúdame. ¿Y uno qué? Mayor que Jonás está aquí. Entonces ellos, ¿qué? Y Abraham, y él dice, y Abraham vio mi día. Ahí los enloqueció, hermano. En Juan 8. Dice, pero ¿cómo? ¿Ya viste a Abraham? Si aún no tiene 50 años, le dicen, ¿y ya viste a Abraham? Y él que dijo, antes que Abraham fuese, él no dijo yo fui, él no dijo yo era. ¿Qué les dijo? Yahweh. O sea, yo soy. O sea, él les dijo a los que habían creído en él y ya lo querían seguir, Juan 8, los judíos, que él era Dios. Y eso que les voló el cerebro. Y tomaron piedras y se fueron tras él, pero Dios lo hizo invisible para ellos. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que debemos aprender en la Escritura, hermano. El mensaje, que Jesús es el eterno, que Jesús es antes de todos. Y en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesús es el verbo. Y Juan dice en el principio y vimos su gloria. Y Él creó todo y nada de lo que está creado hubiera sido creado si no fuera por Él. Él, el verbo, en el principio dice estaba con Dios y el verbo era Dios. Y algunos dicen, ya ven, era Dios. Es que no entienden el idioma. ¿Dónde es que batallamos en el estudio de la Biblia? Por el contexto donde fue escrito, viene la traducción para acá y ¡ay Dios! Y los que ya se nos olvidó o nunca fuimos buenos en gramática, hacemos chilaquiles, hermano. ¿Por qué? Porque la traducción es del hebreo y luego el Nuevo Testamento es del griego koiné. Y hay unos artículos en el original griego que no se pronuncian en nuestra gramática española. Y hay muchos maestros que y hacen cada herejía. Los testigos de Jehová, el que les tradujo, dice, y el verbo era un Dios. En griego no hay el un Dios. Dice, y el verbo era Dios. Y se da por entendido. No se dice un Dios, porque luego cuando ves su traducción, sigues más adelante, ahí se dice, porque Dios es espíritu. Y así ellos deberían de haber traducido, porque Dios es un espíritu, pero no. O sea, se da cuenta cómo en las traducciones torcidas, malévolas, van aplicándola como a ellos les conviene. Pero en el griego no hay el artículo un. O sea, Él, Jesús, el verbo de Dios. Aleluya. Pero bueno, como hoy no es clase de gramática, pero sí es importante, hermano, porque no sabemos leer, porque no nos detenemos en los conceptos. Y hay que leer una y otra vez y otra vez. Mira algo sencillo cuando el Señor dice aquí, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los católicos que se roban a Pedro dicen, es que Pedro, sí, pero lee que ¿de quién es la iglesia? Edificaré, ¿qué dice ahí? Mi iglesia.
O sea, no es de Pedro, porque ellos se meten que la roca, que la piedra chiquita, grandota y que... No, la iglesia es de Cristo. Y vamos a ver aquí en la lectura que sus discípulos le dijeron, y es que vimos a otros que estaban echando fuera demonios y se los prohibimos porque no andaban con nosotros. Y Jesús le dijo, no se los prohíban. Porque piensan que echar fuera demonios es solamente monopolio de los que seguían a Cristo. Y le dicen, no, es que esa no es la señal. Pero vamos a ver, porque le estoy adelantando ya toda la enseñanza. Y ya nos contó el final el pastor, vámonos ya. Muy bien, estamos viendo que el Señor les decía. ¿Dónde se repite esto en Hebreos? ¿Qué comienza Hebreos? Que Él es mayor que ¿quién? Que todos los que nombra, que Moisés, que la ley, que los ángeles, que los sacerdotes, que el templo. Dice, Él es mayor que todos, hermano. Él es el eterno, Él es Dios en la carne. Aleluya. Entonces vamos a esta escritura, Mateo, vemos a Jesús, y usted quiero que vea que está ahí, es Poncio Pilato. ¿Y qué? Y es famoso Poncio Pilato por hacer ¿qué? ¿Qué se acuerda? Se lavó las manos. Él decía que él ya estaba, que él ni con Cristo ni contra Cristo. Él era neutral. Dice, bueno, ningún mal he encontrado en este hombre, pero cuando él les decía, no he encontrado pecado, no he encontrado mal en él, los fariseos dice que asusaban a la gente y la gente gritaba, crucifíquenle, crucifícalo. Entonces Pilato, al ver que no podía convencer, hizo una graciosa huida. Se lavó las manos y ¿qué? ¿Con eso qué? ¿Quedó libre? No, hermano. Uno tiene que decantarse, uno tiene que definirse. ¿Estás con Cristo o contra Cristo? No, yo me quedo en medio. No. O estás con Él. Y si no estás con Él, ya la posición que usted o el que esté contra Cristo ya quedó fuera, hermano. Ya no está como amigo, sino como enemigo. Y cuando Cristo venga, no va a venir por ti, va a venir contra ti. Y eso es terrible, que darse como enemigo de Dios. Porque la ira de Dios vendrá contra los enemigos de Dios. El que rechaza a Cristo rechaza al Padre, hermano. No tiene la vida eterna, sino la ira del Padre está sobre él. Y Él es el Salvador. ¿De qué nos salva? De la ira de Dios. Entonces nosotros debemos entender y darle gracias a Dios por el Espíritu de que Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cuántos entienden este primer punto? No te puedes quedar neutral. Tienes que decantarte. ¿Usted es de Cristo o contra Cristo? ¿Y es de Cristo de verdad? ¿O solo es cristiano nominal por temor al juicio? Y es lo que vamos a ver, porque los que se creían poseedores de la verdad, cuando llega la verdad, sí, Pilato le dice que cuando Cristo le dice Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Lo dices de ti, de tu corazón, o es porque esto oís? Porque esa era la acusación, que Jesús decía que él era rey. Y Jesús le contesta, sí, dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato era político. ¿Y qué le dijo Pilato? La verdad. Sigo diciendo, la verdad existe. Le dice, ¿cuál verdad? Hermano, Pilato estaba hablando con la verdad encarnada y no la vio. Él es la verdad. Buscas la verdad, está en Cristo. Él no solo es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida eterna, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo, Señor nuestro. Y Pilato lo tuvo enfrente. ¿Y qué determinó? Porque decantarse por Jesús, él tenía autoridad, tenía ejército y podía aplacar al pueblo. Pero él era político. ¿Y qué lo amenazaron? Porque lo que ponderaba Roma era que todos los gobernados por él estuvieran en paz. Y era la pax romana, la paz de los sepulcros le llamaba. No, si en los tiempos de Porfirio Díaz no había ladrones, no, porque era la ley del talión.
Porfirio Díaz era la ley del talión. ¿Cuántos conocen, han leído un poco de historia? El que robaba le cortaban la mano. Ya no había ladrones y el que quería robar decía, no, mejor trabajo, a ver qué hago. Pero era la ley del talión. Y dice, oye, ¿cómo se vivía bien en ese tiempo? Roma crucificaba a los que se levantaban, los que levantaban rebelión. Y decían, no, porque todo el imperio debe estar ejemplificado en la paz. Y le escribían paz con X, la paz romana. Entonces a él, cuando le dio miedo, es cuando los fariseos, los principales, dijeron, nos vamos a ir a quejar con el emperador, que tú permites que este otro que se está levantando como rey en Jerusalén, en Israel, tú no lo estás. Y entonces él entró en temor, dijo, no, pues yo me lavo las manos y ahí háganle como quieran. ¿Pero él quedó libre? No. Hermano, aquel que es invitado, desafiado por Jesús, solo hay dos caminos: camino que lleva a la vida o camino que lleva a la muerte. Y yo le invito a que usted determine qué es Jesús para usted. ¿Es su Señor? ¿Es mi Salvador? Primero tiene que ser tu Señor. No puede Él ser tu Salvador si primero no lo recibes como Señor, dueño absoluto de tu vida. Y después va a ser Salvador de tu vida, porque tú te has humillado. Y otra de las cosas que vemos después de la ley real que iniciamos estudiando, todo lo demás que sigue, el Señor está haciendo una repetición de las bienaventuranzas. Por ejemplo, cuando baja del monte, estoy haciendo uso de memoria, ¿ve? Para que, cuando baja del monte, ¿qué capítulo es? 8. ¿Y qué es lo que dice el versículo 1? Nadie ve la Biblia. ¿Quién se le acercó? Cuando él desciende del monte, las multitudes, pero hay un personaje que se le acerca, el leproso. Y el leproso empezó a recibir bienaventuranza porque él, ¿qué? Bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes. Él ya no tenía para dónde ir, hermano. Cuando nosotros llegamos a la condición de decir, ¿a dónde iré? ¿Quién podrá sacarme de esta condición? Nada me puede sanar, nada me puede llenar, nada me puede dar libertad. Y es cuando ya te derrotas y dices, Señor, ten misericordia de mí. Los israelitas usaban el Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué nosotros no nos entraría en nuestro espíritu, en nuestra cabeza, decirle a Jesús, Jesús, Hijo de David? Una, porque no somos israelitas. Otra, porque no hemos tenido rey. Y otras, porque David no se nos hace un personaje de nuestra nación, pero para un judío. Por eso cuando Jesús le dice, ¿oyeron lo que hizo David? Ellos frenaron. Porque si le decimos que David estaba mal porque comió los panes en la casa de Dios, y Jesús y ellos ahí que frenaron porque él les nombró a David. Dice, no leyeron lo que hizo David. Y ahí automáticamente él está diciendo, de entrada les dice, yo me comparo con David. Y luego dice, entró en la casa de Dios y comió los panes. ¿Y él qué dice del templo? Y uno mayor que el templo está aquí. No, a esa hora se enloquecieron. Se da cuenta entonces que es muy importante, hermano, entender y memorizar. Entonces se humilló el leproso y recibió. ¿Qué se confirma? Lo que él dijo, las bienaventuranzas. Si usted las empieza a montar sobre muchas cosas, usted se va a dar cuenta de quién y para quién son las bienaventuranzas. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, hermano. Hay gente sufriendo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hay gente que está sufriendo injusticias, hermano. ¿Y qué produce vivir en un mundo injusto? ¿A quién vas a buscar? Si la autoridad está contra, ¿a quién vas a buscar? A Jesús. Y allí se activa la bienaventuranza porque sabemos que todas las cosas, ¿por qué las cosas malas ayudan para bien?
Porque cuando yo me enfermé, cuando empecé a tener delirium tremens, cuando empecé a perder todo, cuando no podía dormir, cuando tenía miedo, salí corriendo y no había otro lugar que hacia Jesucristo. ¿Ya dónde? Así que, hermano, cuando estamos padeciendo de algo, es el Señor llamándonos. Buenas noches. Es Él. Y eso dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, asegúrese de amarlo. Todas las cosas obran para bien. Sí, cuando uno dice, oye, me está yendo mal, ¿y cómo? Sí, es que Dios te está llamando. Es la gran invitación, dígale que está ahí a su lado. Dile, es Dios llamándote. Es Dios llamándote. Es que estoy viviendo que dice que tras las nubes negras, como dice, ¿no? Viene la calma, ¿no? Y vienen nubes negras y atrás de esas nubes negras vienen otras más negras y tú dices, Señor, ¿y cuándo va a parar? Es el Señor que te está quebrantando. Y a veces hay temporadas seguidas porque somos duros. Pero los que son humildes, los que son sencillos, los que dicen, no, Señor, ya no me des, ya yo tengo temor. No voy a andar provocándote. Sí, aleluya. Entonces, mi amada familia, llevamos 20 minutos, pero ¿cuánto logré comunicarles? ¿Qué es lo importante? Que el Señor no nos diga, es que ya se te olvidó. Porque a veces nos encontramos en situaciones así, y ahora aquí, ¿por qué? ¿Cómo? Y el Señor te va a decir, ¿acaso no has leído en el Antiguo Testamento? Sí, era muy grande Goliat, pero David estaba ungido. Y así como David venció al gigante, tú también lo podrás vencer. Amén, dice, tú es verdad y te animas. Sí, y no necesita que alguien me lo recuerde. La palabra debe estar en mí. Ahora, ¿qué tengo que yo entender? No tengo que ser ¿cómo le llaman esos predicadores que son motivacional? No, hermano. Yo debo entender que el gigante es tipo del hombre fuerte y que David es el tipo de Cristo, ¿sí? Y que si Cristo está en mí, no hay gigante que se me pare enfrente y pueda más de lo que yo puedo hacer, porque Cristo está en mí. Aleluya. Entonces ahí yo he hecho mano ¿de qué? Echo mano de la palabra y la aplico a mi vida con una correcta hermenéutica, hermano. No fantasear, porque eso lo que sucede es que el diablo se ríe de nosotros. ¿Cómo contendió Mateo 4 en el desierto Jesús contra Satanás? ¿Qué decía? Escrito está. Escrito está. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Y algunos dicen, amén. Hermano, eso no está en la Biblia. Escrito está, ayúdate porque yo te ayudaré. ¿Cuántos dicen amén? No está en la Biblia. Pero se da cuenta, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y el conocimiento es ¿qué? Sabiduría adquirida. Y el pasar tiempo en la palabra, dice el Salmo 119, me ha hecho más sabio aún que los viejos, dice el joven escribiendo. Es pasar tiempo en la palabra, hermano. Tenemos muchos tiempos de vacío, de mucho solaz. Y debemos pasar tiempo en el estudio de la palabra, en la meditación, porque una cosa es leer, otra cosa es meditar. Y Dios estableció un día, hermano, para que se medite en la palabra, que no se haga otra cosa, que no sea ¿qué? La contemplación, la lectura, la meditación y la adoración a Dios. Ese es el propósito del Sabbat. Ese es el propósito del día de reposo. No hacer una cárcel con ello, no. Es para que el pueblo dedique un día. Y ahora nosotros, ¿cuál es nuestro día que debemos y podemos dedicar? El día del Señor, el domingo. El domingo hay que parar la obra, hermano. ¿Cuándo vas a adorar a Dios si no paras? Dice el versículo 22, ya estamos en Mateo 12 y vamos a partir del verso 22. Y el título de mi Biblia es Jesús y Belcebú, el señor de las moscas, o era otro nombre que se le daba a Satanás, el padre de los demonios. ¿Sí? Contra Jesús. Vemos el título entonces es con Cristo o contra Cristo.
Dice Mateo capítulo 12, 22. Entonces fue traído a él. ¿Quién es el sujeto ahí? Entonces fue traído. ¿De quién viene hablando? No. ¿De quién viene hablando? Entonces fue traído a él un endemoniado. O sea, él no es el endemoniado. Él es Jesús. Fue traído a Jesús. ¿Quién lo trajo? No te dice. Un endemoniado. ¿Sí? ¿Y es de qué género ese hombre? Ya le dije ese hombre. ¿Qué género? Es un hombre endemoniado. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo era su condición física? Ciego y mudo. Y le sanó. Jesús le sanó. ¿Quién lo llevó a Jesús? Quizás algún familiar, alguien que quería el bien de su familiar. O también entra, dice la idea, de que alguien de los fariseos se lo puso a Jesús como trampa. En otra ocasión dice que él llega a una comida, lo invitan y exactamente enfrente de él estaba un hidrópico. Casualmente, y ellos sabían que Dios no puede ver la necesidad sin socorrerla. Y él tuvo misericordia de ese hidrópico y lo sanó. Y se le fueron encima. ¿Por qué lo sanaste en sábado? Porque solo vivían los fariseos, los doctores de la ley, para tenderle trampa a Jesús. Ya hay mucha gente así que anda. Esos no los convenzas, hermano. Mejor aléjate de ellos. Lo que siempre están buscando. ¿Y por qué hizo eso? ¿Y por qué hace eso otro? ¿Y por qué? ¿Qué te importa? Ahí nos vemos, húndete en tu veneno. Hay que contender, hay que argumentar con los que, oye, ¿y esto por qué? Mira, es que esto es así, dice la Escritura. Si tú no naces de nuevo, tú no vas a poder entender. Eres un hombre natural porque la palabra de Dios es espíritu. Te da gozo estar predicándole el evangelio, pero hay algunos que hay que hacerle, o no lo leímos en Mateo. ¿No des lo santo? Hay gente que ya está en calidad de perro, hermano. Sí. Yo cuando salgo me topo mucho con ellos. Un hombre perverso que era mi conocido, mi amigo en la juventud. Y yo fui a comprar algo y él se acerca y ya lo comenté. Y hizo un comentario, ¿ya viste? Yo le digo, ¿qué vi de qué? Le digo, sí, ya es. Y ya se le ha compartido y todo. Y ese ya está en calidad de ¿qué? De inmundo. Entonces, ¿quién trajo al endemoniado? Diga conmigo, no nos dice. ¿Cuántos sospechan que pudo hacer un infiltrado de los fariseos? Sí, porque ¿era qué? Todo era tenderle trampa. ¿Sí? Y le sanó. De tal manera le sanó, dice la Escritura, que el ciego y mudo, ¿qué no podía hacer el ciego? Ver. ¿Qué otra cosa no podía hacer el ciego? Hablar. ¿Sabes, pastor? Me estaba deletreando. Es que así vamos a estudiar. Un endemoniado. ¿Cómo estaba ese endemoniado? Ciego y mudo. Cristo lo sana. ¿Cómo se ve que sanó? Él dice que está sano. Yo aquí estoy sintiendo que alguien está malo de un riñón. Yo ahora declaro que riñón nuevo. Y tú no sabes, igual y si tú sientes una contractura y caliente, vas a decir, yo creo traía malo el riñón, y ya en la fábula te enredan, te engañan y tú dices, me sanó. No, tiene que ser que visible. Hay mucha gente que llega y dice, pastor, Dios me sanó. Le digo, sí, chequéate nada más. No tiene fe el pastor. Sí tengo fe, hermano. En verdad tengo fe, si no estuviera aquí. Pero nuestra fe tiene que ser ¿qué? Consciente, pensante. No es que yo tengo una fe ciega, pues abre los ojos, le digo, te vas a estrellar. Entonces, vea aquí algo que sucede. Veía y hablaba. Verso 23.
mire aquí, hermano, aquí lo va a ver claramente la pelea, cómo el diablo enloquece. ¿Por qué? Porque la gente ve a Jesús, ve la obra de Jesús, y ¿qué debe producir en el ser humano? Gozo, alegría, que un enfermo sanó, gloria a Dios. Verdaderamente nadie hace esto si no está Dios con él. Jesús, ¿no será este el Mesías? O sea, había un buen ambiente ya evangélico, pero los feos, hermano, más los feos al oírlo, los fariseos al oírlo decían ¿qué? No, si este no lo sanó porque viene de Dios. Fíjese aquí el pecado imperdonable. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, y vamos a ver qué más. Pero sí se da cuenta aquí, hermano. Pero está una radiografía hermosa. Los necesitados llegan con Jesús. Jesús te sana. Llegaba gente aquí y sigue llegando gente loca, alcohólica, perdida completamente, y Dios los libertaba y los sanaba, y cuando llegaban a sus casas decían, ¿y a dónde fuiste? No, en una iglesia que está ahí. Pero ¿no fuiste con mamá María? No, fui a Jiquilpan. ¿Y qué sucedió? No sé, lo que sé es que era ciego y ahora veo. Pero no sabes que ese hombre que te sanó es pecador porque te sanó en sábado. Le importa más el sábado que alguien reciba la vista. ¿A cuánto me estoy explicando? Ese hombre, ¿quién lo firmó como pastor? Le decía. Y no sabe, y dice que él llegó a su casa y le dice, mira, ven, tenemos todo el currículum de vida de tu pastor. Ahí en Facebook salió todo. Dice, no, y le falta, porque él dice que todavía hizo cosas peores. Hermano, siempre el fariseo va a enloquecer y va a mentir de tal manera contra la credibilidad. Con que Dios dijo, ese es el arma. Eva malamente se puso a argumentar ¿con quién? Con un perro y con un cerdo, hermano. Ella no tenía que haber. Cuando ya ve, esta es una serpiente, es Satanás, viene hablando y viene diciendo contra Dios, ¿sabes qué? Fuera, Satanás, yo no tengo nada que hablar contigo. Porque Satanás vino ¿qué? Golpeando ¿qué? La credibilidad del Padre. Dice, con que Dios dijo, y le añadió. Dice que no podrás tocar. Dice, lo que pasa, dice, es que él es malo, es envidioso, porque él sabe que si ustedes descubren que si comen eso serán como él. ¡Pau! Mordió la serpiente. Hermanos, nosotros no nos ponemos a contender. Oye, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes hacer el otro? Sí, pero no. Sí puedo, pero no debo. Oye, ¿a poco no puedes ir al cine? Sí, pero no puedo ni quiero. Oye, ¿a poco no puedes? Sí puedo, pero no todo conviene, no todo edifica, y no me dejaré vencer de eso. Pero se da cuenta que siempre tratan de decir, no hombre, no seas tan extremo, ¿cómo nos dicen? Tan fanático. No, sí, hermano, apasionese, porque el reino de los cielos sufre violencia y los apasionados lo arrebatan, hermano. Aleluya. Entonces toda la gente estaba ¿qué? ¿Sí está leyendo ahí? Si tiene los ojos abiertos, hermano. Es que yo ya no veo bien, yo nada más tiro al bulto, pero sí tiene los ojos abiertos. Y toda la gente estaba ¿qué? Atónita, patidifusa, dígame otro concepto para decir maravillada, asombrada, hermano. Y decían ¿qué? ¿A qué lo llevaba esto? Porque lo que Dios Cristo hacía era para mostrarles señales, prodigios y milagros que Él era el Salvador. ¿Y cuál es la tragedia? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz para ser reprendidos. Toda la narración de la Biblia es el rechazo de Dios en Cristo Jesús. Ese es nuestro pecado, hermano. Y cuando alguien, después de que se le presente el evangelio, sigue estando contra Cristo, ya no tiene más esperanza. Este es todo el mensaje de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Aceptar a Jesús.
Es decir, sí, Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú moriste por mi pecado en la cruz del Calvario. Entonces sucede esa operación maravillosa, lo que se le llama la extraña operación del Padre, y cambia nuestro corazón. Y entonces empezamos a caminar hacia la perfección. No somos perfectos, hermano. No se pongan en el papel fariseo de que, uy, eso que eres pastor. ¿Y qué? Pablo era Pablo el apóstol. Y en Romanos 7, ¿qué dijo Pablo de él? Miserable de mí, lo bueno que quiero hacer, que batallo para hacer lo bueno. Pablo es que no se presenta Pablo como un querubín. Pablo se presenta como alguien que no pretende haberlo ya alcanzado. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nadie ha llegado, hermano. Sea reciente que hoy recibió la palabra, sea que tenga 30, 50 años de pastor, si se descuida va a morder el polvo. No estoy hablando de perder la salvación, pero recuerde que el desafío es: el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y esto qué? ¿La salvación se pierde o no se pierde? No, hermano. Lo que va a confirmar es que cuando tú expires, tú digas: y mis ojos le verán, y he guardado la fe, he peleado la buena batalla. No es de que hoy me caigo, mañana me levanto, hoy soy cristiano, mañana soy mundano. No, no, no y no. El que es salvo no puede perder la salvación. Pero había algunos que les gustaba la iglesia, se gozaban en eso, sí, pero nunca nacieron de nuevo. Solo fueron creyentes intelectuales. Hay gente que conoce más de Cristo que nosotros, pero es solo a nivel ¿qué? Intelecto. Pero no ha bajado, no hay conversión. Y saben que van a arder en el infierno, pero no han nacido de nuevo. Por eso no hay temor. Hay conocimiento, pero no hay convicción. Y eso es horrible, hermano. Imagínate que tú seas conocedor de la Biblia y que con plena conciencia sepas que tú no eres de Dios. Qué terrible ha de ser, ¿no? Y no sentir nada, hermano, como un psicópata, pues. O sea, oye, ¿te vas a ir al infierno? Sí, lo sé, pero no siento nada. Eso es terrible, ¿no? Y ¿sabe qué? Hay gente así, que ya tienen su conciencia cauterizada, que vienen a la iglesia y pueden irse al fango y no. Son psicópatas religiosos. ¿O quiénes son los que no sienten? Son psicópatas, ¿no? ¿Sí? Una psicopatía, una enfermedad. El psicópata no tiene sentimientos, tiene emociones, pero no tiene sentimientos. Él se emociona porque va a hacer una maldad, pero no se siente mal. ¿Sí entiende eso? ¿Cómo dijo, pastor? Sí, ya lo cachó, vámonos rápido. Ya van a ser las 8. Entonces, el resultado, imagínate un ciego y mudo, se lo traen. Él lo sana de tal manera que no es como los shows que vemos en las telecomedias. Se lo llevan en silla de ruedas. Ya ahora está sano, dice el Señor, párenlo, y lo paran. No, es que está aprendiendo a caminar. ¿Cuántos años tiene en esa silla? No, pues 5 años. Es lógico, está aprendiendo a caminar. Y ya ahí lo llevan y todo el mundo va atrás de él. No, hermano, ese es show. ¿O no es show? El Señor, que hacía con los cojos, dice que los sanaba y los mandaba a correr. Aleluya. Los sordos cantaban, los ciegos saltaban, porque eso estaba profetizado. Por eso Él le dice a los discípulos de Juan el Bautista: vayan y díganle lo que está sucediendo, yo soy el Mesías. Porque Juan sí conocía el Antiguo Testamento y él sabía que esas señales lo había dicho el profeta Isaías. Pero el que iba a ser como león todavía no llega, pero va a llegar. ¿Y cómo vas a estar tú? ¿Con él o contra él? Porque es la enseñanza de hoy. Si no estás con él, estás contra él. Como dice el apóstol Pablo, y lo digo otra vez y lo digo llorando, dice que hay muchos en la iglesia, dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Y si lo digo llorando, dice el apóstol. Y es que es así, hermano. Hay gente que no ha entendido, que no saben, que no entienden, hermano. Y hablan, y el problema es que dicen que son miembros de una iglesia.
y son piedra de tropiezo. Porque si vas a andar en el pecado abiertamente, no digas que eres miembro de esta iglesia o de una iglesia cristiana. Dile que tú eres de los católicos, hermano. Porque ahí se tapan lo que sea, no hay problema. ¿Sí? Y toda la gente estaba atónita y decía, fíjense qué era la lucha. ¿Será este aquel hijo de David? ¿A qué se refiere? ¿Será este aquel que Dios prometió que iba a venir el Salvador del linaje, del trono de David? Dice, no será este, porque se habían levantado muchos Cristos. No es la primera vez que se levantaba un Mesías y mucha gente lo siguió. Pero luego, ¿qué hicieron? Se murieron. Lo vemos que eso ya lo narran. Pero inmediatamente, ¿qué hacen los fariseos, hermano? Lo acusan. Que él tenía porque era innegable. O sea, tú ves a alguien así, tú dices, permíteme, aquí no hay truco de cámara ni de nada, está en vivo, está siendo sanado, está recibiendo la vista y está recibiendo el habla. Pero, ¿cómo lo acusan? Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos dicen que lo que Cristo está haciendo no es por el Espíritu de Dios, sino es por el espíritu de Belcebú. Aguas. Porque ahí el Señor dice, esta blasfemia, dice, será perdonado si hablas mal de él, porque de él hablaban mal, porque era ese tema. Pero este no es el hijo de José y de María, el carpintero, y no es su hermana. ¿Y de dónde sale? No, y de Genazaret, dice, no, dice. Y él dice, eso se va a perdonar. Hermano, nosotros ¿qué conceptos teníamos de Jesús? Y ahorita muchos van a decir, no, yo no. No, ¿qué concepto teníamos de Jesús? Yo ni sabía quién era Jesús. ¿Qué concepto tenías de Jesús, hermano? ¿Lo veías en la cruz todo así como lo presentaba? Sí, no, y ese pobre hombre, ¿a quién va a salvar? Y eso Dios te lo perdona. Dios te lo perdona porque Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el que tú ya con todo, mucha gente me dice con temor, me habló uno hasta por teléfono, me dice, pastor, ¿cuál es el pecado imperdonable? Creo que lo he cometido. Y él es miembro de iglesia. Le digo, no. El pecado imperdonable es que tú le achaques a Jesús sus milagros, que es por el demonio que Él los puede hacer. Y eso lo cometieron los fariseos. ¿Sí? Nosotros no. ¿O usted ha pensado eso? Y aunque lo llegara a pensar y le entrara un pensamiento no controlado y le dijera, sí, tú lo has pensado, o usted se ha hallado maldiciendo, hermano. Eso es de lo más común. Pensamientos no controlados. Llegas a la iglesia y ¡pum! Se te sale en tu mente una mala palabra y tú dices, soy el anticristo. Es experiencia, hermano. Llegué a la iglesia bautista hace como 30 años, hermano. Y de repente cuando veo que sube el pastor, yo dije, no, estoy maldito, Señor, ni aquí. Llegué a la casa, había cabello, hermano, y yo buscándome el sello, dije, seguro por ahí anda. Pero eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque necesitas tener conocimiento. Es apostatar, ojo, deliberadamente, reconocer que Jesús viene de Dios y rechazarlo. Porque el Espíritu Santo viene para dar convencimiento que Él es Dios. Y todos los que abiertamente blasfeman contra el Espíritu Santo es cuando dicen, no, es que Jesús no es Dios. Testigos de Jehová, católicos que dicen, sí Jesús, pero María es la que manda. Esa es blasfemia contra el Espíritu Santo. No, sí Jesús, pero Satanás es su hermano. Hermano, ni se meta ahí, hermano. Jesús es Dios y lo que Él hace es por el dedo de Dios. Y tenemos temor y temblor en nuestro corazón, hermano. Y somos adoradores del Señor, temerosos de Dios. Nada de que, es que, o vamos a tocar ese otro punto antes de irnos. A ver, que en otra iglesia saquen demonios y nosotros digamos que esos son del diablo. No lo diga.
Pero entonces, ¿cómo? Si ahorita le quito ese miedo, porque no, pero no diga. Pero es que mira, los sordos ven y los ciegos hablan. Estoy diciendo, pero han de ser de Dios. ¿Son de Dios? Mire entonces, hermano, inmediatamente ellos, ¿qué hicieron? Denostar. ¿El ataque contra quién? Contra Jesús. Y Jesús les argumenta y les dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si yo echaron fuera demonios por Satanás, pues ya Satanás está a punto de claudicar, es lo que les está diciendo Jesucristo. Hermano, ¿por qué nos manda la bendita palabra de Dios a ser uno en el Señor? Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo no puede producir unidad. Lo que se nos manda a nosotros es guardar esa unidad. Si yo trato de que todos seamos uno, agárrense de las manos y hermano, y mira a tu hermano y dile que no sabías que tenías un hermano tan hermoso y shalala. Eso es social. Eso es un club. Eso es amor humano. Eso a las primeras diferencias se acaba. Pero por eso dice en Juan: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero los que en verdad, hermano, pase lo que pase, haga lo que me hagan, yo aquí sigo, hermano. ¿Sí se oye? ¿Por qué? Porque entonces si me voy es como si te molestas con tu esposa o tu esposo y dices: ¿sabes qué? Estoy enojado. ¿De dónde vas? Pues yo me voy. No, aquí dale vuelta, pero aquí te quedas. Hello. Ok. Entonces Jesús les está diciendo el argumento: no puedo tener a Satanás y sacar fuera a Satanás. Él les está diciendo un argumento que si un reino está socavado, dividido, hermano, una casa dividida contra sí misma, no demora mucho. El diablo lo sabe. ¿Qué es lo que el diablo infiltra en las iglesias? División. Por eso Pablo, ya como apóstol, dice y repréndelos, dice: y a los que insisten en causar división, mira la contundencia, dice Pablo: deséchalos, los tales se han corrompido. División contra la doctrina, hermano. Si hay alguien que venga y diga: no, es que está mal el pastor. Por ejemplo, nunca he tenido yo levantamientos que digan: no, está mal el pastor, se tiene que diezmar y vamos a hacer que la iglesia diezme. Nadie le gusta eso. Ahí no tengo pleito. Donde tengo pleito es que ¿por qué tanta Biblia? ¿Por qué enseña pura Biblia? ¿Por qué no mete psicología? Eso sí se levantan, hermano. Humanismo. Pero me gustaría que dijeran: no, es que el pastor no obliga a dar, hay que pugnar para que demos. Nadie pelea ese campito, nadie. No me entendieron, es lo bueno. Ok. Mire, esa misma estrategia está en Mateo capítulo 9. Por eso le dije la memoria. Estamos en Mateo 12. Pero ¿dónde apareció esta misma arma? En capítulos pasados. Esto ya lo habíamos pasado. En Mateo 9:32 dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron ¿qué? Un mudo endemoniado. Dios te libre, mudo y endemoniado. Es como cuando estás peleando con alguien y dices: ¿y por qué no me hablan? No te va a hablar, está mudo y además está endemoniado. Dice, y echado fuera el demonio, ¿qué pasó? Hermano, un demonio puede producir una enfermedad. ¿Qué está usted leyendo? Si yo le pregunto en un examen de la escuela bíblica: ¿pueden los demonios causar enfermedades? Sí, otros no se quieren exhibir. ¿Pueden los demonios ser causas de enfermedades? Y si yo libero a una persona en el nombre de Jesús, ¿queda sana? ¿Puede quedar sana? No, argumente, sí. Entonces, ¿por qué si yo estoy enfermo, y quiero que me saquen el demonio de diabetes y no sale? ¿Qué está pasando ahí? La Biblia está mal. A ver, argumenteme. Rápido, porque se va el tiempo, hermano. Ajá, dice una hermana: no todas las enfermedades son por demonio. Ok,
Pero mire, si usted observa la Biblia, en lugar de verme a mí, ahí está la respuesta. Le trajeron un mudo endemoniado. O sea, ¿cuál era su condición? Ya, no, pero si usted lo veía, ¿cómo? Usted corre, o sea, imagínenselo cómo vendría. Sí, ¿por qué estaba endemoniado? ¿Era cristiano? Respuesta: no. Entonces, sí hay gente que no ha nacido de nuevo. Yo llegué enfermo, yo tenía enfermedades. Cuando llega Cristo a mi vida, me expulsa esos demonios y yo ya no tengo esas enfermedades. ¿Ya entendió? Un cristiano, uno que es propiedad del Espíritu Santo, no puede ser poseído por un demonio. ¿Cuántos entienden eso? Es que está así de sencillo, pero ¿cómo lo entiendo? Cuando yo leo un agente de fuego, estos versículos a mí me hicieron decir, bueno, ¿por qué en donde yo estaba trabajando todos los domingos se endemoniaban los mismos? Entonces yo cuando dije, no, esto no está bien. Sí, la cabeza no es para el sombrero, la gorra es para pensar. Entonces yo dije, estos no están endemoniados, estos no han nacido de nuevo, es puro show. Y sí, se me desmayaba una muchacha y no, que estaba embarazada, la ingrata. Entonces sí se da cuenta, esas iglesias donde cada culto, ¡fuera demonio! Y ves el brincadero y son las bailarinas y las panderistas. Esas no han nacido de nuevo entonces. O es histeria o es show. O son paleros para que el pastor o la pastora diga, aquí hay una unción muy grande. ¿Me expliqué eso? ¿Cuántos entendieron eso? ¿Por qué un cristiano puede estar enfermo y dice, pues ha de ser un demonio? No, ya ahí sí ya entra causas del pecado que entró y nuestro cuerpo viviendo va muriendo, hermano. ¿Sí? Demonio de las canas, ¡fuera! No, ya son causas naturales. ¿Sí? Demonio de esto, del otro, no. Sí entiende esa parte, hermano. Alguien que ya nació de nuevo, que es posesión de Dios, el Espíritu Santo, no pueden haber dos dueños de un terreno. Si usted ya está poseído de Dios, no tenga miedo cuando alguien llegue y le diga, es que Dios me dijo que usted está endemoniado y por eso tiene. No, mira, vete a dar un baño con agua fría, hermano. Quítate de mi presencia. Yo, el Espíritu Santo, da convicción a mi vida que soy hijo de Dios. Porque si usted tiene demonios, usted no ha nacido de nuevo. ¿Y qué va a pasar? El Señor se los dice. Porque estos, ¿qué era lo que les asombraba? Los echademonios. Ayer, hace 2000 años y hoy, hay iglesias que su núcleo es ¿qué? ¡Fuera demonio! Y no faltan los locos ahí, hermano. Y el Señor les dijo claramente, ¿cuál era su problema? Dice, que sacan un demonio, pero no meten nada. Está escrito en esta misma lectura que vamos a ver. Dice, y el demonio que salió, le gustan los lugares inhóspitos, desiertos, miserables, lúbregos. Pero dice que regresa a curiosear y ve la casa donde él habitaba y la casa está vacía, está limpia, no tiene nada. Uno que otro corrido del Bronco, de Banda Alegre, pero de Biblia no tiene nada, no hay espíritu, no ha nacido de nuevo. Entonces dice, wow, mi casa está vacía, limpia. Y va, dice, y por 7 es el número en la Biblia que es el máximo. Va por 7 demonios. Imagínense cuántos, hermanos. Estos demonios a los que va a buscar son peores que él. Y dice que cuando se meten a esa persona, ahora este estado es peor que antes era un endemoniado tranquilo, ahora ya está. Porque aquel que no ha nacido de nuevo y le da entrada a un demonio, no crea que ahí se queda, va cayendo a más perversidad. Yo le explicaba a un niño, ¿a quién le explicaba? A mi esposa no está. Le decía yo el tema de las manzanas. Le digo, miren, en una canasta hay manzanas sanas, hermosas, y tú metes una manzana podrida. Esa manzana podrida tiene el potencial, la capacidad de podrir todo el canasto, le digo.
Digo, pero mira qué potencial de la maldad. Si tú tienes una canasta y todas las manzanas están podridas, le digo, entonces tú dices, pues si la podrida pudrió todo el canasto, pues la buena ha de sanar todo el canasto. ¿Y cuántos saben la historia? Por eso dice que de las manzanas podridas, ¿qué? Alejaos. San Gustavo, capítulo 5. Entonces, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los feos, ¿qué decían? Por el príncipe de los demonios, hace esos milagros. Hermano, cuidado en decir que un milagro lo hizo un demonio. Pero ojo, entonces todo aquel que sana, los sanadores, los echa fuera demonios, entonces, ¿en qué espíritu operan? Esto es doctrina. Y esto que, no, dámelo con argumento bíblico. ¿Qué sucede aquí entonces, hermano? Empieza el Señor a argumentar. No se vaya, Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, Él les dice, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, el exorcismo no comienza con Jesús. Los demonios en la tierra no comienzan con Jesús. Habían endemoniados, pero también habían exorcistas, curanderos, brujos, que le sacaban un demonio con otro demonio más grande. Hermano, esto lo hemos visto. Nosotros fuimos de pueblo, nos daban purgas y tú dices, no, pero es que tiene el corazón de Jesús ahí, tiene al Dios, tiene la Trinidad y en el nombre de Dios, y te echa alcohol y te fuman el puro y te sientes ligerito. Pues sí, ya te sacaron un demonio, te metieron otro. Pero ese trabajo de santería, hechicería, no es nuevo. Jesús les dice, porque los mismos hijos de los fariseos les dice, ¿y sus hijos cuando exorcizan demonios, en nombre de quién? Y es decir, no. ¿Sí? Vamos por cuestión de tiempo. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Este es otro show en las iglesias. Y saquear sus bienes y primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. Y vemos que lo primero, hermano, ¿por qué le hablo esto? Porque a nosotros nos daban clases para echar fuera demonios, para atar y desatar. Nudo marino, nudo ciego, nudo de esto, nudo de lo. A veces se nos desataban, hermano. Decían, pastor, no me enseñó a hacer bien el nudo. Estoy diciendo, ¿por qué? Porque hay una ignorancia, hermano. Y hemos subido a los altares el atar y el desatar, el fuera demonios, el sanidad, prodigios y milagros. Amado, ese no es el mensaje. Es que a eso no vino Cristo. Cristo vino a mostrar con prodigios, señales y milagros que Él es el Dios en la carne y que Él no solo vino para eso, sino que esas eran señales que mostraban su divinidad para decirnos que Dios mismo bajó para pagar por el pecado del mundo. Hermano, no, el énfasis no está en las sanidades. El que alguien sane no es garantía que es de Dios. Yo como pastor, yo puedo decir, demonio, ¡fuera! Y el demonio hace show. Pero ¿eso es garantía de que yo soy hombre de Dios? No. Tú le tienes que preguntar a mi esposa, oiga, manita, comadrita, pastora, ¿y cómo es el pastor? El pastor. Esa es la herramienta, diga conmigo, la herramienta bíblica que el Señor nos da. Es el filtro. No es el show. No es lo que hagan. 3 pases. En nombre de Jesús. Allá, más. Y las 3 hermanas, ya. Que son comadres. Amado, eso no es el fruto. ¿Qué es lo que el Señor dijo cuando habló de los falsos profetas? Ya es clase pasada. ¿Por cómo uno va a conocer a un falso profeta? Por su fruto.
Y vamos a terminar porque ya falta un minuto para las 8. Entonces, el Señor dice aquí, el verso 30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. ¿Por qué? Porque le dice uno de sus discípulos, Señor, en Marcos 9:38, Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. ¿Sí se da cuenta el monopolio de los echafuera demonios? Es como la iglesia católica, hermano. ¿Sí? Que si tú no eres de la iglesia católica, eres maldito, eres hermano, ¿cómo le dicen? Separado. No es que esos hermanos separados, es que ellos, secta es de sector, que solo fuera de la iglesia católica, ya lo dijo Benedicto, no hay salvación. Entonces es un coto, es un fariseo. Fuera de la iglesia de Jiquilpan 15, el que no esté aquí está perdido, hermano. Y ustedes, aleluya, somos la punta de lanza. ¿Somos la punta de qué? No, hermano. ¿Y qué es lo que dice sus discípulos? Señor, reprendimos a ese porque anda echando fuera demonios, pero no está con nosotros. Y que nosotros digamos, hermanos, esas iglesias que son hechas demonios, fuera hechas demonios y todo, eso no es señal. Ni tenemos autoridad ni mandato de hacerlo. ¿Qué es lo que sí tenemos que examinar? El fruto de esa iglesia. Si el pastor es amador del deleite, amador del dinero, a mí me importa un rábano que eche demonios afuera, hermano. Que caminen los cojos y que vean los ciegos. Ese es el del diablo. ¿Sí entendió lo que le dije? Se lo repito porque soy pastor. Si alguien hace, vamos a la Biblia, ¿para qué me complico? Jesús les está diciendo en este mismo lineamiento, dice, o hagan el árbol bueno. Sí se entiende el argumento del Señor. Dice, ustedes dicen que yo hago milagros por Satanás. Defínanse, fariseos, les dice. Porque la ley dice que el árbol da fruto según su género. Y defínanse cómo van a ustedes a creer. Porque lo que dice la palabra, la ley es que el árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. Dice él, vean mi fruto. ¿Sí? Entonces, les dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Y les dice, generación de víboras, ustedes pueden hablar lo bueno siendo malos, porque de la abundancia del corazón debe salir por la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y él les dice, reconozcan, hagan del árbol, defínanse. Y por eso les dije, memoria. Esto ya lo habíamos leído. Entonces, ¿cómo sé que alguien es de Dios? ¿Porque hace prodigios, señales y milagros? Por sus frutos. ¿Sí? Hay gente que me ataca y me critica. Le digo, ¿qué me critica si ni coche tengo? Ah, no, ya ahorita ya llego a bicicleta, hermano. Ya me va a ver usted en bicicleta. No me vaya a atropellar. ¿Cómo te das cuenta que alguien tuerce la palabra? Buscan enriquecerse. Tienen carros, tienen ranchos, tienen mujeres. Así puede sacar demonios. No, hombre, ese tiene una unción. Unción, es un ladrón. Y no ya nada más los hombres, ya hay apóstolas, pastoras, ladronas. Y lo digo desde aquí. Ey, pero me sana y yo siento correr. Pues estás endemoniado o endemoniada. Asegúrate que seas templo del Espíritu Santo y no habitación de toda ave inmunda. ¿Me estoy explicando? Hermano, y aquí rematamos. El Señor, ¿qué les dice? ¿Cómo está diciendo el Señor? Ginosco, nunca tuve relación con ustedes. Ay, me pasé. No todo el que me dice que Adonai, Adonai, oh, Elohim. No, hermano, no todo el que haga el show entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué? ¿Sabe que ese Señor es de mucha confianza?
Es como si yo le dijera a mi hermana, ay, manita, doble. Diría, y ellos llegan y dicen, Señor. ¿Y Señor de qué? Yo ni te conozco. ¿Sí? Ese mismo verbo se lo dice en Mateo cuando dice que María dijo, que él no la conoció hasta después que nació Jesús. Pero ocupa la palabra ginosco, que se relaciona también con la relación de hombre y mujer, de esposo y mujer. Jesús les está diciendo, usando esa misma palabra, obvio, dice, yo nunca tuve relación con ustedes. Pero nosotros predicamos, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, y signos de interrogación, no predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Ya se dio cuenta. Amado, no se vaya con que es una iglesia, no hombre, es una iglesia que tiene avivamiento. Y yo le digo, hijos, ¿cómo miento? ¿Qué avivamiento, hermano? Es show, psicología. Lo que sí hay ahí son demonios, hermano. ¿Por qué? Porque aquí lo dice el Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos ¿qué? Pocos, muchos milagros, y entonces les declararé que nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo he conocido mucha gente, hermano. Conocí a uno que nos daba, ¿cómo se dice? Estudios, diplomados de echar fuera demonios. Y lo agarraron en Campeche apenas este año, a principios, filmando a una mujer joven con su esposo, iba en las escaleras y él iba firmando la cola. Y es maestro. Dice que él huele los demonios, pero no huele el suyo. Amado, seamos serios en ese aspecto. Porque hay gente que dice, el pastor se ríe. Sí, hermano, pero yo soy serio, no juego. Sí. ¿Cuántos aprendimos algo? Vemos entonces que es importante memorizar. ¿Cómo lo hizo polvo el Señor? Cuando llegaron contra él, dice, pero es que no han leído ustedes cómo dice en el Antiguo Testamento. Hermano, la Biblia no nada más es Nuevo Testamento. Deje ya el ABC, deje ya la mamila, vaya a estudiar, métase en las profundidades del Antiguo Testamento. Se lo digo de una vez y se lo repito. Si usted no entiende, si usted no entra en ese océano, en esa figura del Antiguo Testamento, usted el Nuevo Testamento le va a pasar de noche, hermano. No va a entender. Y hay gente que solo debaten con el Nuevo Testamento. No es que sí, pero confírmame con la palabra que así es lo que quiere decir el Señor. Y hay muchas cosas. Aquí en este capítulo, por ejemplo, Marcos dice que los familiares llegaron a ver a Jesús. Así comienza el mismo capítulo. Que sus familiares, no dijo que familiares, pero cómo termina. Porque sus familiares pensaron que él se había vuelto ya loco. Sus hermanos no creían en él. ¿Y cómo termina? Lo vamos a ver, ¿qué día es hoy? Jueves, quizás el domingo, no sé, si Dios permite. Se dice, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Empieza el capítulo diciendo los familiares le buscaban porque pensaban que él ya se había vuelto loco. Cuando termina este capítulo en Marcos y en Mateo, dice, Señor, habla de los familiares. ¿Quiénes eran los familiares que lo estaban buscando entonces? Su madre y sus hermanos, porque creían que a él ya se le había. Su propia familia no creía en él. Y ahí iba María, la mamá. E iban los hijos. Y Jesús, ¿qué respondió? Mi madre y mis hermanos. Y apuntando a sus discípulos, dijo, son estos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, hermano? Que lo que Él nos ha mostrado y revelado sea nuestra conducta. Porque la voluntad del Padre es nuestra santificación, que nos alejemos de inmundicia. Pues como ven, hermano, no da tiempo y usted no da avisas de que se quiere ir. Yo puedo seguir predicando, pero pues ya vámonos, Dios les bendiga. Tenga cuidado con los endemoniados, hermano.
que abundan. Los mentirosos, los falsos profetas. Esos que dicen, no hermano, es que Dios me dijo. Ajá, Dios te dijo, a ver dónde son 66 libros. Siéntate, vamos a predicar. Me agarró en un taxi, hermano, uno que dice, no, yo soy fulano de tal, soy evangelista. Y se pone loco, hermano. No, porque le digo, tú eres iracundo, le digo, bájale. Pues es que ¿a dónde fue a topar, hermano, con el viejito? Si yo ya no estoy teniendo paciencia. Y son falsos porque dice que fue fulano de tal y soy evangelista. ¿Y eso qué? ¿Me espantas o qué? Le digo, no. Y empezó a hablar y se le empezó a ir. Y iba gritando en el carro y yo dije, qué feo, y así predica. Dios le bendiga, hermano, estamos despedidos.